buenas. Quería hablaros un rato sobre algo que a mí me duele, porque sobre todo me da la sensación que el aprendizaje que se debería haber hecho ante esas situaciones no se ha hecho o se quiere rehuir un poco las consecuencias de X actos, y es el renegar de los orígenes, ¿vale? ¿Qué quiero decir con renegar de los orígenes? Hablo evidentemente en el ámbito de la educación canina, pero nos puede seguir tanto para un entrenador canino, un educador canino, como para un psicólogo, como para un profesional de cualquier tipo. Es muy típico en la educación canina, a medida que nos hemos ido formando, por ejemplo, a día de hoy, en mi caso, como sabéis, si habéis visto mi web, yo trabajo con análisis funcional de la conducta, trabajo desde una vertiente conductista, pero adaptada a la época actual, y evidentemente también he tenido pues influencias desde otros campos que pueden ser complementarios hasta cierto punto, como puede ser BAT 2.0, como puede ser el cognitivo emocional, que no rigen, por así decirlo, mi trabajo, pero que sí que han influenciado. Pero yo también tengo un pasado, igual que todos, y yo tengo que admitir que antes de trabajar desde una vertiente respetuosa, una vertiente amable, pues trabajaba Nepopó, que para los que no sepáis qué es Nepopó, pues es un trabajo por evitación en el cual enseñamos a los perros, todo muy happy, todo muy hippie, todo muy happy. Después, cuando ya hemos enseñado eso, empezamos a subir la exigencia y vamos a meter castigos para que el perro aprenda a evitar ese castigo, o incluso vamos a utilizar esos castigos para reforzar las conductas, porque después de ese castigo van a venir otros reforzamientos positivos. ¿Quiere decir eso? Si queréis leer, por cierto, sobre Nepopó o sobre cualquier estilo que yo ya no comparto, en internet tenéis información. Yo no lo recomiendo a día de hoy, creo que hay mejores formas. Nepopó, por ejemplo, es algo que a nivel deportivo, de deportes de mordida, sobre todo, a nivel de ring, a nivel de IGP, todavía se utiliza mucho, la verdad. Pero yo no voy a promocionar, ni a promover, ni a explicar más de la cuenta esto, ¿vale? Si creéis que puede ser interesante, siempre podemos hacer una charla sobre este tema. Yo puedo explicar mis motivos por los que no creo que a nivel profesional, a nivel de familia, a nivel de modificación de conducta, interese trabajar así. No quiere decir que no funcione. Tengamos muy presente que una cosa es la ética y otra cosa es la funcionalidad. Yo siempre explico que un collar eléctrico funciona, que un collar de púas bien usado funciona, que un collar de ahorque funciona. Pero nosotros no deberíamos quedarnos con que funcione, deberíamos quedarnos en el por qué funciona. Saber explicar por qué funciona también es muy importante, aunque no trabajemos con esto. Y por qué no lo utilizamos. Porque duele, porque hace daño, porque no es ético, porque realmente estamos trabajando por evitación, y esa evitación supone miedo en el perro, supone incomodidad, supone rotura del vínculo, ¿no? Hasta cierto punto. Una cosa es que te mantengas conmigo porque quieres, y otra cosa es que te mantengas conmigo porque me tienes miedo, y ese miedo te impida incluso alejarte. Voy un poco al grano. Tengo muchísimos compañeros, incluso personas que han trabajado a mis perros antes de que yo fuese profesional, que a día de hoy niegan haber utilizado pues un cordino, un collar eléctrico, un collar de púas, etcétera, etcétera. Y yo considero que es un error. Yo no considero que haya que hablar de esto cada 2 por 3, pero considero que ocultar esto o mentir directamente es obviar los errores del pasado y el proceso que te ha llevado hasta el presente. Otra cosa muy distinta es estar orgulloso de haber hecho X cosas de estas. Pero una persona que ha educado a sus hijos, por ejemplo, dándoles 4 bofetadas en algún momento y se ha equivocado desde mi punto de vista, no está acertando si niega que eso ha sucedido, si miente directamente, por decirlo así, que eso ha sucedido. Entonces, llegado el caso, en estas situaciones lo que creo que deberíamos hacer es entender que, igual que la conducta es un flujo que va progresando, ¿no? en el tiempo, hasta que te mueres, hablando claro, los aprendizajes también funcionan así. Antes pensabas una cosa,
llegó algo que te hizo cambiar esa idea, probaste otras cosas y vas formándote. Y de aquí 5 años habrá cosas que haces a día de hoy que no harás. Yo, por ejemplo, siempre pongo algunos ejemplos típicos para que se me entienda con esto. Antes utilizaba mucho los bloqueos de correa. Pero los bloqueos de correa, que es impedir al perro que se pueda, por ejemplo, mover en algunas situaciones y tenga que gestionarlas, ¿vale? O aprender a gestionarlas, implican muchísima frustración. Hay perros que lo toleran muy bien y hay perros que no lo toleran tan bien. En cambio, si habéis visto alguno de los vídeos de YouTube sobre habilidades de baja activación, el relax es algo mucho más útil para mí. ¿Por qué? Porque estamos cooperando muchísimo más con el perro con ese tipo de ejercicios. Y porque, aunque haya error en el ejercicio por parte de los guías, no es tan negativo. Y el perro además no lo vive de la misma forma, de una forma tan frustrante. Son todo ventajas en comparación. ¿Quiere decir eso que los bloqueos de correa no funcionan? No, en absoluto. Un bloqueo de correa funciona. Y en algunas situaciones tener esa herramienta, que poco a poco a mí al menos se me van olvidando algunas cosas, porque al no practicarlas evidentemente, pero tener esa herramienta te puede ayudar. Pero darle esa herramienta a un guía que no tiene un buen manejo de correa, a lo mejor es contraproducente. No es el mismo caso, aún así. Es decir, un cordino funciona, pero un cordino supone algo negativo desde el principio, ¿vale? En el otro caso puede ser que no. Aquí de lo que estamos hablando es de que entender lo que hicimos mal antes o por qué hicimos lo que hicimos antes nos permite seguir creciendo. En cambio, obviar eso o incluso negarlo realmente, además de ser cobarde hasta cierto punto, nos hace como quedarnos otra vez enquistados. Es decir, es la misma idea que cuando yo voy y le explico a una persona que está trabajando lo que sea, con aversivos, me da igual que sea un tipo de trabajo que otro, al final todo eso son etiquetas. Bueno, es que tú estás trabajando por evitación del miedo, pero ahí la emoción del perro va a ser negativa. Con lo cual, realmente, ya no es que estés afectando al vínculo, es que toda la conducta, toda la conducta queda contagiada por esa emoción. A lo mejor no es la mejor forma de pues disfrutar de un deporte, de trabajar con tu perro, etcétera. Y yo ya sabéis que de deporte no sé nada en comparación con lo que puedo saber de conducta. Tampoco tiene nada que ver con negar cosas que sí que son peliagudas, pero que son más reales, ¿no? O más objetivas, no sé cómo llamarla. Ahora, por ejemplo, hay una vertiente que yo respeto, como todas, que es la del lenguaje canino, la comunicación canina, que al final no sé muy bien dónde englobar. Yo creo que si se tiene que acercar algo es al cognitivo emocional, pero digamos que se separa un poco también de esta y se va como a temas más naturales, ¿no? Los perros ya se entienden, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle espacio, etcétera. Bueno, todo el respeto del mundo. Pero estas corrientes muchas veces dicen cosas como, pues el conductismo ha quedado atrás, del conductismo también se sale, que es como una frase que vi en una camiseta y me quedó muy marcada porque pensé, esto es una gilipollez, lo siento. Y aquí lo que se está negando es que los aprendizajes por condicionamiento clásico, asociación de estímulos y condicionamiento operante, en base a consecuencias, no existen. ¿Cómo puedes decir que de esto se sale? De esto no se puede salir. Esto es una realidad objetiva. Lo que puedes hacer es establecer un tipo de trabajo. Yo voy a trabajar sin aversivos, que es difícil, la verdad, en la vida. Sin ningún tipo de aversivo, yo creo que es imposible. Yo voy a trabajar sin herramientas que impliquen dolor. Yo voy a trabajar desde esta técnica que, por ejemplo, da muchísimo más espacio y tiempo a los perros para gestionar, ¿no? O desde esta otra que voy a dar habilidades, voy a crear conductas en los perros y esas conductas luego las voy a utilizar para otras cosas, ¿no? Como puede ser, pues, desde la tercera vía del Educadoc, en donde yo me he formado, Natural Ghost también trabaja así, y realmente cualquier persona que sea, pues, mínimamente conductista. Y ser conductista sí que es una decisión. Es decir, yo voy a trabajar en base a los principios del conductismo. Es una decisión. Pero la decisión alternativa no existe. Científicamente,
el trabajo que podemos hacer se basa en los principios del conductismo y del condicionamiento pavloviano, el condicionamiento clásico. Entonces, aquí lo que debe quedar muy claro es que cuando hablamos de este tipo de cosas es como comparar el psicoanálisis, por ejemplo, con las terapias de tercera generación en psicología, que son las últimas que han salido, ¿no? Ya hace años, pero las últimas. ¿El psicoanálisis funciona? Sí, porque hablar funciona. Hablar funciona y una figura de autoridad, que es el terapeuta, pues ayuda, ¿no? A X procesos. Pero allí, ¿qué hay? Pues lo único que hay en este tipo de intervenciones es empiria, es proceso empírico puro y duro, lo que va sucediendo y vemos que funciona y no sabemos por qué funciona. A mí eso como analista no me sirve. Lo que me sirve es poder saber por qué consigo los procesos que consigo. Y si los puedo explicar y los puedo crear hasta cierto punto, favorecer, promover, es donde tengo yo que apuntar, al menos desde mi perspectiva profesional. Sin embargo, como decía, esto es un caso completamente distinto, es decir, esto es negar una realidad para mí. En el otro caso, bueno, completamente tampoco diría, porque en el otro caso también estamos negando una realidad pasada. No, yo nunca he hecho esto. Y es a lo que voy y termino y cierro un poco este breve podcast con este tema. Si nosotros negamos algo, negamos que hemos hecho tal, hemos hecho cual, ya no es solo la vergüenza y el tabú, y al final se puede entender, ¿no? Puedo entenderlo yo y creo que podemos entenderlo cualquiera, que, a ver, hay una política muy constante de esto está mal, que yo considero que esto está mal, es decir, el uso de castigo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se puede entender que hay X personas que digan, bueno, yo no me quiero meter en estos jardines, yo soy políticamente correcto. No lo comparto, creo que hay que ser más valiente y más sincero en la vida, pero bueno, se puede entender. Pero por otro lado, el hecho de olvidarte tú mismo de esa progresión te vuelve a meter en un punto en el cual te va a ser muy difícil salir, porque si yo no asumo los errores que voy cometiendo, tampoco doy espacio para poder seguir aprendiendo. Es decir, si yo creo que no me equivoco nunca, no puedo aprender. Por eso siempre explico lo mismo, o sea, equivocarnos es la mejor forma de aprender. Cagarla con un perro es la mejor forma de ayudar a un perro después, porque no hay otra, porque es un camino y no es un camino lineal, es un camino con vaivenes, subidas y bajadas, y esto, aunque nos guste pensar que va a venir una figura de autoridad, como decía en este caso el educador canino, y te va a decir A, B y C, y ese A, B y C va a funcionar, eso no es realista. Y lo que tú necesitas, y lo que yo necesito, y lo que todos necesitamos es un profesional en quien puedas confiar y que te pueda decir, oye, yo creo que esto pasa como hipótesis de mantenimiento, por ejemplo, esta conducta se da por esto, esto y esto. Vamos a comprobarlo. Sí, se da por esto, perfecto, arreglado. No, no se da por esto, vale, espérate, porque con este error y este error, fíjate lo que es. Luego la experiencia, el tiempo, los estudios, el análisis te va a dar, pues, muchísimo margen para equivocarte lo mínimo. No me equivoco yo igual ahora al valorar a un perro que hace 5 o 10 años. Y eso es todo. Espero que os estén gustando este tipo de audios, iré grabando y creo que es un tema interesante para ir debatiendo. Así que agradezco mucho comentarios, agradezco mucho el feedback y nos vamos escuchando. Hasta luego.